participen. ¿Te salió la presentación, profesor? Sí, ahora sí. ahí sí. Ya, entonces pueden participar por el chat o pueden participar por directo. Entonces la 1 sería verdadero o falso. Verdadera, profesor. Marco conceptual, resolución 3, párrafo 2. Claro. Ya. La 2. La 2. La 3. La 4. La 4 verdadera, profesor. Ya, muy bien. La 5. Verdadera, profesor. Ya. La 2. Verdadera. Falsa. Falso, dijeron por ahí. Sí, porque dice que Falsa. debe A ver. ser contra el resultado del ejercicio. Contra la cuenta del resultado del ejercicio que se reconoce como pérdida o ganancia del periodo contable. Página Ya. 116. Eso. Lo primero, página 16. Párrafo. El párrafo. Ya. Sáquenle foto a eso. Entonces, una de las cosas que tenemos que ir comprendiendo que la normativa es la metodología que les propongo. Trabajar siempre con... Ahí quedaron dos preguntas que yo no, por ahora no me quiero detener, y que hay que buscar, ¿no es cierto?, la fuente. Entonces, esa es la forma de responder en contabilidad, en ISP, usando el texto que está vigente, en este caso la resolución 3. Entonces, la normativa específica solo viene de uso, activo intangible, existencia y políticas contables. Fíjense en estos 4 temas.
Estos 4 temas, ¿no es cierto?, es de mucha importancia en los estados financieros para una corporación municipal. Los bienes de uso son los activos inmovilizados en los cuales uno utiliza para producir productos o servicios. Los activos intangibles son todos las marcas, los software y todo lo, ¿no es cierto?, lo que está señalado y que ustedes utilizan, como por ejemplo el software de administración o el software para los registros contables y la elaboración de presentación de los estados financieros. Pero tienen probablemente otro tipo de activos intangibles para otro uso, como por ejemplo, no sé, controlar la cantidad de prestación de servicio de un día X o del mes. No sé si ustedes han visto, pero indicadores de prestación de servicio, de eficiencia, ¿no es cierto? Los grados de satisfacción. Ustedes han visto que cuando uno se atiende, llama a su ISAPRE y consulta. Después inmediatamente la operadora le dice, señor, le va a llegar una encuesta, por favor, responda. Esos son software que permiten medir a la persona que está atendiendo el teléfono. Cuando uno llama al servicio de puesto interno, el servicio de puesto interno inmediatamente le manda una encuesta y usted responde. La fiscalizadora respondió todo lo que usted necesitaba, responda sí con un 7 o otra nota de 1 al 7. Esos son indicadores de eficiencia de un servicio. Yo llamé, consulté y si quedé conforme voy a responder con una buena nota o con una mala nota. Entonces, esos software a veces son generados internamente, porque ustedes tienen la experiencia y más o menos pueden guiar al programador o la empresa para que los indicadores sean los correctos. Lo mismo pasa con la tesorería. Donde uno quiere hacer consulta, por ejemplo, por unas contribuciones que están pagadas y aparece no pagada, y quiere resolver ese problema. La tesorería igual le envía de inmediato un grado de satisfacción. El mismo WhatsApp, cuando usted hace una videollamada con una persona, de inmediato le llegan 5 estrellitas y usted coloca su grado de satisfacción. Entonces, los activos intangibles cada vez tienen mayor importancia porque de acuerdo a la programación que usted necesita, puede entregarle una información muy, muy al día, actualizada, de cómo el ciudadano se está sintiendo en relación al servicio. Y así sucesivamente. Entonces, esto viene como para quedarse, acostumbrado a que uno necesite una colaboración, una asistencia, y inmediatamente esta sea medida si es correcto o incorrecto. Ustedes saben, mejor que yo, que medir la satisfacción del ciudadano permanentemente es un buen indicador. Bueno, en relación a las existencias, está la SP12, inventario. Y ahí hablamos, ¿no es cierto?, de los reconocimientos inicial y posterior y los métodos del costo, que dijimos que era FIFO y precio promedio ponderado. Y también hablamos de políticas contables cuando estaba viendo el índice de la resolución. Entonces, en políticas contables, ¿qué es lo que es una política contable? Primero que todo. Supongamos que lo voy a hacer fácil para que se entienda. Yo dije que la resolución 3 es el texto, ¿no es cierto?, es la norma
contable para el sector municipal. Pero en realidad ahí no tenemos los registros contables. Lo que tenemos es la política. Entonces, la política, una vez que yo entiendo la política, ustedes ven que es 100% narrativa. No es descriptiva. Lo descriptivo está en el manual de procedimientos contables, que es la resolución que estábamos viendo ahí en el apunte. El manual de procedimientos contables, ¿no es cierto? El oficio 59.549. Ahí están los códigos y la nominación de la cuenta. Entonces, lo ha separado, si no sería un texto de 500 páginas. Entonces, primero tenemos la política. Y voy a decir lo siguiente, en función a los bienes de uso. Y en función a la resolución 3. Dice que son bienes de uso, son activos tangibles, muebles, inmuebles que controlan las municipalidades para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para propósito administrativo o para arrendarlo a terceros, en el caso de los bienes muebles. Y se espera que sean utilizados durante más de un periodo. Eso es una política. La municipalidad va a reconocer un bien de uso en estos términos. Entonces, primero que todo, son bienes de uso, son activos tangibles, muebles e inmuebles que la municipalidad controla. No habla de la propiedad del bien. Ese es un dato que hay que tener siempre presente. No necesito tener la propiedad para contabilizar, reconocer un activo. Bienes de uso. Otra característica es que se espera utilizar más allá de un periodo. Eso es otra característica porque a veces nos olvidamos que un activo, un bien de uso, debe tener más allá, debe tener una vida útil más de un periodo. Si no, no sería un bien de uso. Los bienes de uso se deprecian. Y para poder depreciar, necesito que a lo menos tenga una durabilidad más de un periodo. Entonces, la política sería, tal como yo lo he estado diciendo, bienes de uso son activos tangibles, muebles e inmuebles que, ¿no es cierto?, controlan las municipalidades para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios. Se espera que sean utilizados más allá de un periodo. Y después en el párrafo 2 dice, en particular esta norma incluye infraestructura, activos concesionados, activos adquiridos mediante contrato de arrendamiento financiero, inmuebles entregados en arriendo bajo un régimen no comercial, bienes de patrimonio histórico, artístico y o cultural, activos biológicos no relacionados con la actividad agrícola y bienes nacionales de uso público. Entonces, en el párrafo 2, si yo me voy al manual, ¿no es cierto?, voy a conocer, o me voy al catálogo de cuentas, en el plan de cuentas, voy a encontrar la cuenta y su código. Y en el manual voy a encontrar ambos, el código y la cuenta, en este oficio 59.549 del año 20. Entonces, independiente de cuál sea el valor de los bienes muebles, individual o por grupo homogéneo, debe mantenerse un control administrativo que incluya el control físico de las especies. Ya sabemos que son 3 UTM. Luego en el párrafo 4 dice, los terrenos y los edificios se contabilizan por separado. Criterio de reconocimiento, ¿no es cierto? Los criterios de reconocimiento dicen que la valoración inicial, un elemento de bienes de uso que cumple las condiciones para ser reconocidos como un activo, se medirá a su costo. Después en el párrafo 15 dice elementos del costo y me va dando cuáles son los elementos del costo.
Y ahí hay un tema. Ustedes tienen que ser capaces de entender que en la política podría decir que los elementos del costo al inicio será su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Eso hay que definir. Eso es política. Y usted lo va a decir todos los años en su estado financiero cuando tenga que relatar un resumen de las principales políticas. Claramente que para una municipalidad capitalina como Las Condes, Providencia, Vitacura, La Reina, La Florida, Lo Barnechea, probablemente no será lo mismo que una pequeña municipalidad del sur o del extremo norte. Pero no se olviden que la Contraloría consolida. Y al consolidar, el primer requisito es que las políticas contables sean iguales, se mantengan. Entonces, ahí se va a generar un pequeño acomodo de las políticas para usar lenguaje común y general para poder consolidar. Primer requisito para poder consolidar, en una consolidación, las políticas tienen que ser iguales. El plan de cuenta tiene que ser igual. Por lo tanto, ustedes tienen un solo plan de cuenta para todos. Así cuando la Contraloría consolide los estados financieros para el sector municipal y después lo va a trasladar en la consolidación general de la NISP, entonces va a ser prácticamente automático. Y tendremos nuestro gran estado financiero de la nación. Entonces, el software, el intangible, va a tener una importancia enorme y un valor enorme. Y eso es lo que hay que comprender. Ahora bien, su estructura, ¿no es cierto?, es que nosotros primero tenemos el concepto. Si usted va a la resolución, a la página 49, tenemos bienes de uso, y lo primero que tenemos arriba es el concepto. Y después, el reconocimiento. Entonces, después tenemos un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior, y con efecto en resultado. Eso es como en general se repite en aquellos elementos del estado de situación que requieren medición inicial y posterior. La caja, por ejemplo, no necesita una medición inicial ni posterior, ¿no es cierto? La cuenta bancaria, según Cartola, tampoco. Usted hace la conciliación y estamos. Hay instrumentos financieros que tampoco necesitan mediciones porque tienen un precio igual al de colocación. Hay otros instrumentos financieros que tienen un retrocompra, tienen un precio final y ahí usted va a aplicar el criterio de reconocimiento inicial y posterior. Y posterior será, dijimos, a costo amortizado. Y así entonces uno comienza a dominar este tema. Bienes de uso, activo intangible, existencia y políticas contables. Entonces una política contable de los bienes de uso dirá más o menos así, que un activo intangible, un activo de bienes de uso es un activo tangible, ¿no es cierto? Tangible, mueble e inmueble que controla la municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para propósito administrativo o para arrendarlos a terceros en el caso de bienes muebles y, ¿no es cierto?, se espera un uso más allá de un periodo.
Después dirá con respecto a la depreciación, la depreciación será por componente. Su criterio de reconocimiento inicial será al costo, siendo el costo el precio de adquisición, más flete, seguro, montaje, erogaciones capitalizables, habilitación, rehabilitación, más cierre del activo, cierre de planta, y menos cualquier descuento. Ese será su valor de costo inicial. Entonces me dice, siendo el costo inicial, precio de adquisición más esto, y después dirá que su medición posterior será, ¿no es cierto?, al costo. Así lo dice en la página 51, ¿no es cierto?, valoración, perdón, en la 52. Dice, los bienes de uso se deberá efectuar por el modelo del costo. ¿Se fija? En el cual el valor libro se compone por el valor inicial, incrementado por todas las erogaciones capitalizables en que incurra, menos la depreciación acumulada y menos el deterioro acumulado. Punto. Eso es lo que dice. Después, ¿no es cierto? Y eso significa que voy a tener que buscar deterioro. Y después, para ver si tiene deterioro, la norma habla, ¿no es cierto? El deterioro lo señala en la página 126, cuando un activo tiene deterioro. Y dice que tiene deterioro cuando el valor libro del activo está más alto que su valor razonable. El valor libro, o sea, el activo, el bien de uso, primero lo deprecio. Una vez que lo deprecio, tengo valor libro. Ese valor libro lo comparo con su valor razonable, y si el valor libro está más alto que el valor razonable, tengo deterioro, y si tiene deterioro, lo reconozco en resultado. Registrando deterioro del activo, bienes de uso depreciables, contra una cuenta que se llama deterioro acumulado del bien de uso depreciable. Y estamos. Y después se complejiza más el asunto, porque el deterioro en este activo se recupera. Y se recuperará hasta el valor libro del activo, como si nunca se hubiera deteriorado. Entonces, eso es política. Todo esto que hemos hablado es política. Después nos vamos al manual de procedimientos contables, donde tenemos nuestro código y la cuenta. También sirve el catálogo de cuenta, ¿no es cierto? El nuevo plan de cuenta, donde tenemos los distintos niveles, ¿no es cierto?, con los rubros, con las cuentas y con su desagregado. Y entonces, en ese catálogo, si ustedes lo revisan con cuidado, ustedes van a ver definiciones con respecto a la partida. ¿Y qué significa? Entonces, esto es importante, esta secuencia: reconocimiento, la clasificación, la valoración inicial, la valoración posterior y la presentación e información a revelar. ¿Vale? La NIC SP 17 son propiedades, plantas y equipos, que son los bienes de uso. Entonces, los bienes de uso, insisto, que estamos en la página 49. Entonces, ahí tenemos el concepto, la definición.
el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior. También están las definiciones, erogaciones capitalizables, ¿no es cierto?, en la página 52. Entonces, las erogaciones capitalizables son desembolsos que se incurren, ¿no es cierto?, en un elemento que ingresa a formar parte del activo existente. Y que este desembolso o activo, al incorporarse al activo, genera mayor productividad, eficiencia o durabilidad. Es decir, le puede prolongar un poco más la vida útil del bien. Esas son erogaciones capitalizables. Y cuando ingresan al activo, sigue la suerte de la vida útil que le queda. Profesor, Sí, buenas tardes, Susana Candia por acá. Susana, ¿Cómo está? bien, ¿y usted? Bien, gracias. Le cuento que no me ha llegado ningún libro, me gané 2. Ah, Ujú. eso es grave, po. Eso es grave, ¿bien? Claro. Susana, ¿cuánto? Candia, Cañete, Municipalidad. Voy a buscar en la factura donde está el detalle, porque en la factura aparecen todos los enviados. Ya, Así que, qué bueno que me lo haya hecho ver, po. sí, por supuesto, pues. Bueno, y le aprovecho de preguntar, ¿el blindaje de un vehículo de seguridad se puede calificar Claro, como una erogación capitalizable? por supuesto. Es una capitalización, es una erogación Es una capitalizable. erogación, lo es. Sí, sí, Ah, perfecto. claro, Independiente porque, que no, le escucho. hay que verlo de esta manera. Si yo refuerzo la seguridad de las personas colocándole capas de acero al vehículo, esa capa de acero, bueno, primero que todo, cumple con la definición de una capitalización capitalizable. ¿Por qué? Porque es una mejora, es una adición. ¿Dónde está la mejora? Bueno, la seguridad. Y le va a generar, ¿no es cierto?, no le genera mayor vida útil al activo, porque eso va a depender de la situación, pero sí se gana en seguridad. Y eso lo justifica que sea Una un erogación. activo que acompaña al activo. Independiente que sea solamente los vidrios y no el Independiente vehículo. de eso. Independiente de eso. Ya. O sea, cualquier acción de blindaje para un vehículo de seguridad lo tomo como una erogación capitalizable. Así es, salvo, ¿no es cierto? Hay situaciones que, por ejemplo, los neumáticos. Los neumáticos en general son, ¿no es cierto? Son, en general, son gastos, cuando yo lo recambio. Ujú. Pero tú me hablaste de ¿cómo se llama esto? Blindaje de la parte de los vidrios, parabrisas, por todo el tema, Claro, por toda la causa que tenemos acá nosotros en la provincia de Arauco, sí, sí. de los atentados y esas cosas. Entonces, esa es una... Todas esas mallas protectoras, por ejemplo, que tú me estás hablando específicamente de parabrisas, todo eso es un activo, una erogación. es una erogación capitalizable, por lo tanto forma parte, esa plata que gastaste va a ir donde tienes el control de los vehículos, donde tienes, Perfecto. no sé, 10, 15 vehículos. No sé Ya. si tendrás tanto, pero No, no tanto, pero en este caso, no, como bien decía usted, no aumenta la vida útil del bien, sino que más bien su valor, porque la intención es la protección, no así la producción, como lo decía usted, en casos en que sí se aumenta la vida útil de un bien, ¿verdad? claro. De hecho, la vida útil no va a cambiar por ese tipo de cosas. Ya, perfecto. Por el blindaje no va a cambiar. Ahora, buena tu observación, porque, claro, hoy día
no solo los vehículos blindados, sino que, no sé si ustedes han escuchado últimamente, pero hay varios tribunales en ese sector que han sido quemados. Y que los jueces han hecho saber este tema porque los documentos se pierden, se queman. Entonces se pierden las causas. Entonces están pidiendo más dinero para que esta información se vaya a un intangible, que es la plataforma, la nube, ¿no es cierto? Y puedan desde ahí conectarse y trabajar y mantener la información arriba y no perder la información producto de un siniestro. Esta información salió en el Mercurio, son varios, son más de 3 o 4 tribunales, ¿cómo se llama esto?, de policía local. Que ahí llegan, estoy hablando de ese tipo de tribunal. Entonces, ahí llegan varias causas y bueno, alguien los quemó. Y al parecer hay información de que lo van a seguir quemando. Entonces, pero este es un tema muy antiguo. Lo que pasa es que ahora sale a la luz y se publica y se escribe y se habla sobre estos temas. Pero yo también recuerdo en mi época, harán unos 20 años, en el sur, en un servicio de puesto interno que también, producto de un movimiento social, quemaron el servicio, toda la localidad. Entonces, y también ustedes recuerden lo que pasó en Panguipulli, ¿no es cierto? También quemaron la municipalidad, o una parte de la municipalidad. Entonces, y esto tiene que, la contabilidad, ¿qué tiene que ver la contabilidad con esto? Mucho, porque ahora ya no está el edificio consistorial de la municipalidad de Panguipulli en los estados financieros, o está en construcción, o solo quedó el valor del terreno. Entonces, cada cosa que suceda se mueve en los estados financieros. Por eso que yo les digo siempre, si ustedes se concentran bien en lo que sucede, todo lo que yo hago todos los días se está moviendo a mi estado financiero. Profesor, Y así, ¿sí? disculpe, aprovecho de preguntar igual, que también tiene mucha relación con el activo fijo, pero en este caso con todos los activos fijos y materiales de computación que se van dando de baja, equipos, perdón, de computación que se van dando de baja y que finalmente se convierten en basura electrónica, creo que le llaman. Y un reportaje por ahí en donde hay empresas que se hacen cargo de esta basura y que los municipios estarían en condiciones de llevar a esos acopios o pedir el retiro de esas empresas. En su experiencia, ¿o sabe usted de alguna municipalidad cómo lo hacen para gestionar eso? No, pero yo creo que es un tema más de seguridad, entonces debe estar en las licitaciones, creo yo. En las licitaciones, cuando se licita, ¿no es cierto?, a empresas a postular a hacer una limpieza de información. Entonces, pero no sé más que eso. Y por supuesto sí, pero por supuesto que eso es una cuenta de gasto. Claro, lo que pasa es que hablaban de equipos que se van dando, los mismos después se pueden entregar a estas empresas. Pero yo no sé ahí cómo ¿Pero para qué? el registro contable de un equipo de baja se da de baja, pero ¿cómo Sí, yo contrato el servicio de esta empresa? Me imagino que tendría que contratarlo como un gasto, como dice usted, o un... Claro, es un gasto, pero ¿para qué tú buscas esa empresa? ¿Para que lo limpie y elimine la información? No, para que retire, por ejemplo, los teclados, los mismos equipos computacionales que el informático del municipio ya no puede reparar y que en el fondo se van ocupando espacio en las bodegas municipales que siempre son estrechas. Ya, no, Finalmente podrían en alguna eventualidad dar como donación, pero no entiendo, ahora entendí. como en estos Sí, tiempos todo lo que es tecnológico es prácticamente desechable. ¿A quién le podríamos donar? No sé, le vamos a donar a un liceo, por ejemplo, computadores que están en desuso, que están malos, no, que pero están es que ya no se hace eso. Ya, claro. donar cosas usadas es como poco bien visto, digamos.
y menos Claro. de una municipalidad. Entonces, Exactamente, entonces se va convirtiendo en basura y tampoco le podemos nosotros botar a los vertederos ni nada de eso. Entonces, hay claro, cosas pero hay que empresas que reciclan. claro, eso, De hecho, tú buscas en Google empresas que reciben bienes en desuso y para el hay como municipio, reciclaje y te va a salir una cantidad importante de empresas. Entonces, ah, esas empresas, lo mismo son que el papel, importantes. pues, esas Ujú. empresas tú la buscas una o dos o tres y te haces como donante permanente en bienes en desuso. Ellos lo pasan Ah, a retirar y ellos lo reciclan. habría que hacer, pero ahí no se paga por ese servicio, me imagino yo que No, se paga, no se paga, no se debería pagar. no, no. Yo me Porque acuerdo que al para ello, principio uno pagaba, pero ahora claro, es tanta la competencia, porque no te olvides que hay una ley que exige, digamos, a los que producen, exige recuperar eso y después procesarlo. Pero claro, de lo que tú, y de hecho hay hasta piezas que ellos exportan y todo eso se transforma en un ingreso para esa empresa. así es, Ya. porque resulta que el reciclaje, a ver, los computadores, todos los computadores tienen, por ejemplo, varios minerales, uno de ellos es el oro. Sí, sí, eso Ah, mismo estuve viendo, que uno no dimensionaba yo que tenían cantidad de minerales. Claro, o sea, en un computador no es nada, pero si uno lo ve a escala, obviamente que a mayor escala es importante la cantidad de metales que pueden obtenerse de la basura electrónica. claro, por eso es que es un negocio. Lo mismo que ahora, no sé si ustedes saben, por ejemplo, hay una ley donde obliga a las empresas productoras de productos que generan un impacto medioambiental, como por ejemplo los neumáticos, obligan a preocuparse de ese tema. Entonces, las empresas automotrices se organizaron rápidamente y crearon una asociación. Ustedes saben, asociación, cuando yo hablo de fundaciones, hablo de corporaciones, ¿no es cierto? En el Código Civil, una corporación está definido como, ¿no es cierto?, objetivo común. Y también dice ahí, en el Código Civil, dice que también se denominan asociaciones. De hecho, las municipalidades todas las municipalidades tienen su propio rol. Sin embargo, crearon un ente, una asociación de municipalidades, para que aquí en esta asociación se construyan objetivos comunes, o se fijen, o acuerden objetivos comunes. Y de ahí se distribuye esta política hacia cada una de las municipalidades. Bueno, esta industria automotriz creó una asociación justamente para recoger todos los neumáticos que estén en distintos lugares del país para hacer una limpieza general. ¿Y qué cosa obtiene uno del neumático? Acero. ¿Por qué? Porque escondido en la goma se encuentra el acero. Ustedes han visto cuando queman un neumático, al final todo el acero se queda ahí si es que no se ha derretido con el fuego. Entonces, y a ustedes les puede ocurrir lo mismo en algún minuto. En algún minuto las municipalidades igual son contaminadoras y por ahora no tienen una ley que lo obliguen, ¿no es cierto?, a que estas cosas que ustedes tienen en bodega que ya nadie los usa, les ocupa espacio. Pero yo los invito a buscar en Google, eso tiene una solución. En una semana hace contacto con la empresa que pasa a buscar estos bienes y le va a dar las gracias porque en un solo viaje probablemente varios camiones van a salir ahí de cosas que no tienen ningún uso. En el edificio donde yo tengo mi oficina, hay una fundación que pasó entregando en ese tiempo una tarjetita. Y el objetivo es que el camión pase y todos los que tenemos ahí oficina, el papel lo vaciamos en una caja de cartón
que está lista como para ser tomada y pasada a llevar, lleno de papel. Y así hay otras organizaciones que se especializan en solo toners. Y entonces uno guarda los toners, los va arrumando y de repente alguien los pasa a buscar y se los lleva, y muchas gracias. Entonces hay empresas que reciclan. En el caso de ustedes, qué buena la alcance que usted me hizo, porque yo los invito a ser proactivos en eso. O sea, no tienen por qué guardar cosas en bodega. Cuando hay otro cuando ya el negocio está desarrollado, a alguien gratis no le va a cobrar a usted ni un peso por ir a retirar eso, porque para la otra contraparte es un negocio. Y además descontamina. A veces pareciera que en los municipios, no sé, somos como tan temerosos a lo mejor o un poco burocráticos como para hacer ese tipo de cosas. No sé, yo siento que uno tiene las ganas a veces, pero no hay mucho regulación, Apoyo. no se da mucho apoyo, a veces se necesita como para todo un reglamento específico. Claro, por O ejemplo, no, porque puede pasar esto otro, que mejor esperemos, que no lo hagamos todavía. Entonces ahí van pasando los años y sí, pues, desmotivando de repente igual. se va desmotivando, De repente, pero o va teniendo como idea y después uno dice, ya, como que me quedo tranquilita, no me quedo callada nomás. Porque no, claro, pero como ahí, no lo digo yo, lo dicen los filósofos, ¿no es cierto? Lo dicen que hay que perseverar hasta morir. Y ahí uno es donde se diferencia del resto. Si el bien es común, sería injusto que algo le pasara a esa persona. ¿Por qué? Porque estoy violando por el bien común, no por el propio, que es uno de los primeros requisitos de un empleado público, la probidad y el interés común, el interés para el servicio público, como dicen por ahí. Nos une el prestar un servicio público de excelencia. Entonces, eso está escrito. Por ejemplo, uno siempre se hace la pregunta, ahora con el tema de la energía solar, ¿por qué no existe una política pública que permita que todas las municipalidades tengan, a lo menos, del consumo de energía eléctrica, a lo menos un porcentaje de energía solar? Yo siempre me he hecho esa pregunta, si desde el Congreso hacen políticas públicas, ¿por qué no partimos dando el ejemplo desde lo público a lo privado? Y no siempre es así, parte al revés, de lo privado a lo público. Entonces, hay mucho por mejorar y de hecho yo te menciono de que estas cosas, el mundo que rato ha tenido grandes transformaciones. No solo en Chile, sino que el mundo, transformaciones en que el Estado debe hacer las transformaciones. Y ya está atrasado. No solo Chile, en general el mundo. Porque, insisto, al lado, el mundo privado, el ciudadano común se queja permanentemente, porque ve el método de trabajo, lo ve todos los días. Basta con que uno quiera hacer un conjunto habitacional y quiera sacar los permisos, el problema que se genera. Entonces, y uno se golpea la cabeza así, pero ¿cómo? Si estamos igual que hace 40 años, cuando esa cuestión uno lo debería hacer en línea, digamos. Llenar un formulario y después la municipalidad irá y mandará a alguien a revisar, ¿no es cierto?, si están en forma el asunto. Pero estamos haciendo cosas como hace 40 años, tal cual, no ha cambiado nada. Por ejemplo, no sé si lo vieron esto, pero el conservador de bienes raíces de San Miguel tiene trabajo, está atrasado en 1 año y medio. ¿Por qué? Porque en San Miguel se ha ido construyendo
y se han ido terminando las obras. Sin embargo, todos los que han comprado sus propiedades no pueden usarla porque la municipalidad, ¿no es cierto?, todavía no le da el ok por un problema de gestión pendiente. Y por otro lado, el conservador no registra las propiedades, por lo tanto, al no registrar las propiedades, el banco no puede pagarle a la inmobiliaria y así un círculo de cosas pendientes cuando el conservador no es capaz de reconocer el rol de la propiedad. Entonces, la inmobiliaria no puede permitir que el dueño de la propiedad, que ya está todo ok, no pueda utilizarlo. Y no lo puede utilizar porque esas son las reglas. Un bien que no tiene recepción no debe ser utilizado. La recepción final no solo te permite normalizar una infraestructura, por ejemplo, un bien raíz, no solo permite normalizar eso, sino que los riesgos. Si tú tienes un seguro y algo te pasa en ese establecimiento, el seguro no te lo va a pagar, porque estabas en un lugar que no tenía recepción final. Es decir, no existe la propiedad. Si no hay recepción final, no hay rol. Y si no hay rol, la escritura está ahí en espera. Y las que ya tienen rol y llegan al conservador de bienes al conservador, y el conservador todavía no las puede registrar porque tiene que revisar documento por documento, la propiedad, si se compró los estudios de título, etcétera, etcétera. Pero todas esas cuestiones hoy día se hacen a través de los software. Pero el conservador no tiene su software aún. Entonces, es impresionante. El notario, por ejemplo, que también esto pasa, por ejemplo, en una compra-venta. En una compra-venta de una propiedad, tampoco se puede registrar en el conservador. ¿Por qué? Porque el notario, ¿no es cierto?, lleva las carpetas en una camioneta físicamente al conservador y le dice: señor conservador, aquí está el listado de todas las propiedades que llegaron a mi notaría y que necesito que usted lo revise y lo reconozca como el traspaso de propiedad de un RUT a otro RUT. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el presidente de la Asociación de Notarios. Y el conservador ahí recibe y trabaja al ritmo que le da el personal. Mientras tanto, el notario está lleno de vales vistas para pagar no puede pagar al que vende, y el que compró no puede usar la propiedad porque tampoco no está permitido en las instrucciones. Entonces, eso se llama, hay que demostrar las debilidades tecnológicas que aún mantenemos en los servicios públicos y privados, porque los conservadores son, ¿no es cierto?, privados. Entonces, hay una gran oportunidad de mejoramiento que yo estoy seguro que se va a... sobre todo los programadores lo van a detectar y lo van a hacer un proyecto y una realidad. Eso. Así que probablemente ustedes tienen mucho cuello de botella en la municipalidad, en muchas cosas por mejorar. Pero yo no sé si sería pesimista. Yo creo que en toda organización hay capital humano muy motivado, muy comprometido, que quieren hacer cosas y que a veces no se logra con la rapidez que uno quisiera por otras situaciones que lo impiden. Y bueno, ahí hay que buscar, ¿no es cierto?,
una explicación. Yo recuerdo que cuando esta cosa de la energía solar llega para quedarse para siempre, mire, si usted compra el mercurio hoy día o entra a Google y revisa, ¿no es cierto? El país hoy día concesionó y está llamando a nuevas concesiones, pero ya terminó el proceso del año 20, concesionó casi 60.000 hectáreas en el norte de Chile. Y eso le generó, vean ustedes los montos, millones de dólares de ingresos, de los cuales una buena cantidad de esos ingresos va a quedar en las municipalidades del sector. En las municipalidades del sector. Y la otra parte se distribuye, porque la ley así está hecha. Una buena, más del 50% queda en manos de las municipalidades. Terrenos que están en bienes nacionales, que algunos fueron concesionados y otros fueron vendidos. Solo con el negocio de la energía solar. Entonces, de la noche a la mañana, todas estas comunas que tienen sus municipalidades se encuentran con que va a empezar a llegar personal, va a llegar las instalaciones de los paneles solares, va a haber movimientos de camiones, movimientos de materiales, instalaciones, personas que se van a llegar, van a consumir arriendo de habitacional, van a crear una demanda sobre el uso habitacional y probablemente los que están ahí van a tener que arrendar parte para poder generar algunas lucas y mejorar su situación, pero la municipalidad le va a llegar el permiso, ¿no es cierto? Y después la patente municipal y la población va a empezar a crecer. Porque la gente algunos se van a querer quedar a vivir ahí y ser un apoyo permanente a todo este negocio solar, energía solar. Y Chile, esas tierras estaban en el activo como un bien en el cual uno tiene el control, pero ¿cuánto valía una hectárea en el desierto? Nada. Hoy día vale mucho. Por eso que yo digo, todo lo que sube, cae, y todo lo que cae, sube. Entonces, la cuestión es el tiempo, la era. Estamos viviendo una era en que para Chile todo parece ser el mejor. Estoy hablando de ese tipo de cosas. Toda la energía que nosotros producimos en los primeros 200 años de país ha sido por la vía del carbón, del petróleo, del gas y otros, la leña, pero nunca había sido de energía solar, nunca había sido energía eólica, nunca ha sido la geotérmica, aun cuando tenemos todas las condiciones para desarrollar industria, para producir energía por la vía. Entonces, la marítima. Yo les conté, creo, hay un estudio de la industria en que el canal Chacao, donde se está construyendo el puente Canal Chacao, hay un estudio de que las corrientes submarinas de ese canal Chacao, cuando usted lo cruza para el otro lado y cuando viene a Puerto Montt, debajo de ese hay una corriente submarina que generaría electricidad para todo Chile y sobra para exportar. Se sabe. ¿Cuál es el problema? ¿Existe la tecnología? Sí. ¿Existe el capital humano? Poquito. ¿Existe el dinero? No.
Entonces volvemos a lo principal. Al inicio del curso dijimos, los recursos son escasos, las necesidades son infinitas. Entonces hay ciertas cosas que se pueden hacer. Hoy día nos toca el tema de energía solar, eólica y geotérmica, que son factibles. Eso probablemente será para más adelante. Pero existe. Y el conocimiento está. Eso ya matemáticamente está calculado. Entonces, hay cosas que se saben, pero que no se pueden hacer. Siempre hay una explicación. ¿Por qué no se puede hacer? Yo entiendo que en la municipalidad hay mucho por hacer. Ya yo me lo imagino. Me lo imagino la gran cantidad de cosas por hacer. Y que están limitados muchas veces por las políticas, por las leyes. Y por último, por no ser proactivo nomás. Si es que puedo hacerlo, no lo hago porque no quiero. Y porque mi enfoque está en otro lado. Cosa que también hay que entenderlo. Porque yo insisto, las corporaciones municipales son eternas, son permanentes. La dirección de una organización es transitoria. Entonces en algún minuto se hará. En los bienes de uso, medición posterior al reconocimiento inicial. Dijimos que la medición posterior al reconocimiento inicial era, ¿no es cierto?, de un bien de uso al valor razonable, con efecto en resultado. Así, entonces, la valoración posterior de los bienes de uso se deberá efectuar por el modelo del costo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que determinar el valor libre del activo y medirlo con respecto a su valor de mercado. Si el valor libre está más alto que su valor de mercado, entonces tenemos deterioro y se reconoce en resultado. Los bienes del patrimonio histórico, artístico y o cultural. Este es un concepto que ustedes van a incorporar en sus activos en los estados financieros de la corporación. Y van a tener varias dudas, pero en la resolución 3 está explicado este tema. ¿No es cierto? Obviamente, ¿a qué precio lo voy a reconocer? Entonces, la norma habla de que si no se puede reconocer a un valor confiable, lo reconocerá a un peso. Inicialmente. Si usted, ¿por qué la importancia del reconocimiento del activo? Aunque sea a un bajo valor. ¿Por qué la importancia? Porque la norma señala, fíjense ustedes, una cosa que parece fácil, pero en realidad no lo es. Mire, ponga atención. La norma requiere que exista el activo. Entonces, si usted hace, por ejemplo, usted incorpora, digamos, no lo incorpora, sino que tiene un activo, pero que no está en los estados financieros. Entonces, cualquier mejora que usted quiera hacer ahí, no lo puede capitalizar porque el activo no existe. De ahí la importancia de reconocerlo. Si usted le hace una mejora, entonces ese desembolso es capitalizable. Entonces de ahí la importancia de reconocerlo al inicio, aunque sea a un peso. Después, usted mañana quiere ampliar ese activo, ese bien de patrimonio histórico, artístico y o cultural, usted lo va a poder capitalizar. ¿Por qué? Porque el activo está en el balance, está en el estado de situación, está reconocido, aunque sea un peso. Pero si usted hace mejora, toda esa mejora o esa adición, usted lo puede capitalizar, lo reconoce como activo, no lo lleva a gasto. Obviamente que después lo va a llevar a gasto cuando tenga que depreciar. ¿Ya? Bueno, y ahí tenemos depreciaciones y deterioro. Vean ustedes, depreciaciones,
La depreciación es distinta al deterioro. La depreciación es el patrón de consumo por el uso de un bien en un periodo determinado. O también los libros contables hablan de la recuperación de la inversión del activo. ¿Cómo se recupera la inversión de un activo? A través de la depreciación. Y muchas veces cuando yo pregunto, oye, ¿cómo se recupera la inversión de un activo? La gente reconoce que la recuperación de la inversión es el dinero que genera el activo. Los libros nos dicen eso. Los libros dicen que se recupera la inversión a través de su uso. Es decir, a través de la depreciación o amortización si fuera un activo intangible. Entonces, esa parte es importante que nosotros dominemos esa pequeña definición para no cometer el mismo error. Y los niños siempre dicen, pero profe, si es lo mismo. No, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Usar un bien no es lo mismo que la generación de ingresos. Entonces, un bien de uso, la inversión en un bien de uso, se recupera a través de su depreciación. Bueno, la depreciación entonces es el patrón de consumo por el uso de un bien en un periodo determinado. Pero el deterioro es una medición. ¿Cuándo tengo deterioro? Tengo deterioro cuando el valor libre del bien de uso está más alto que su valor razonable. Y la norma exige que el valor libre baje entonces al valor razonable. Y el valor razonable será el nuevo valor para el periodo siguiente. Entonces, y comienza la depreciación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Por ejemplo, si yo tengo un activo, ¿no es cierto?, que tiene un valor libre de 100 y su valor razonable en ese instante es 90. ¿Tiene deterioro? Sí. ¿De cuánto? De 10. Valor libre 100, valor razonable 90, cae el valor libre a 90. Y 90 será lo que yo voy a considerar para la depreciación del periodo siguiente. Y entonces, en ese año, donde hay un deterioro por 10, va, ¿no es cierto?, a indicar el valor del bien, el valor libre del la depreciación acumulada del bien y el deterioro acumulado del bien. Y voy a llegar a los 90. Y así sucesivamente, año tras año. Entonces, el deterioro es una medición, no es una depreciación. La depreciación, insisto, es el patrón de consumo de un bien en un periodo determinado. Porque lo usé, lo deprecié. En cambio, el deterioro es una medición de mercado y que se hace periodo a periodo sobre un bien de uso. Entonces, la norma de bienes de uso se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución 16 del año 2015 y sus modificaciones. El rubro propiedades, plantas y equipo, conocido localmente como activo fijo y en el sector público como bienes de uso, es una de las partidas más significativas en términos de monto y cantidad. Claro, porque ustedes tienen mucha infraestructura. Ahora, ojo con eso, que también les permite cuestionar el asunto con respeto, digo yo siempre, ¿no es cierto? Porque yo también fui en su minuto un poquito diferente cuando entré a trabajar. Pero era por un tema personal que yo había vivido
sometido a un trabajo exigente, metódico y de alta responsabilidad. Entonces, cuando uno entra al mundo, a otro mundo a trabajar, yo tenía un ritmo demasiado acelerado. Entonces, en vez de que me apoyen, en realidad me marginaba, ¿no es cierto? Porque era muy trabajólico y muy dedicado y todo lo demás. Eso pasó 15 años. Pero después me independicé y me hice, ¿no es cierto?, consultor. Pero jamás renuncié a lo que uno en la sangre lo lleva, porque este es un tema de sangre. Y también de estudio y de personas que te motivan más y más y más a seguir ese camino. Pero la contraparte es cuando tú tienes que aplicar todo eso. Y claro, no todo el mundo tiene el interés de entregar más allá de para lo cual uno fue contratado. Entonces, esos intereses se expresan a veces son complejos. Yo recuerdo momentos muy tristes en que me gustaba mucho donde yo trabajaba. Fíjense que yo trabajé 15 años en una empresa, jamás pedí aumento de salario. Nunca me pagaron horas extraordinarias. Y trabajé en los años donde el país crecía muchísimo. La mitad de esos 15 años prácticamente ganaba el sueldo mínimo. Y todo el resto que necesitaba para vivir me lo ganaba trabajando fuera de la oficina. Es decir, como dicen por ahí, los pitutos. Entonces yo no tengo el concepto no tengo claro, nunca desarrollé eso de que mi empleador me tenía que pagar más porque yo trabajaba más. Eso me lo explicaban muchas veces y de muchas maneras, pero nunca logré entenderlo. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, si no me puede pagar más, me voy. Y no me quería ir porque tenía compromiso, todavía podía y todavía juntaba mi dinero trabajando fuera de la empresa. Y yo decía, oh, se puede. Pero llega el momento en que uno dice, señores, muchas gracias por todo. Y hasta aquí llega. Pero Fernando, muchas gracias por todo. A todos. Adiós. Entonces, son decisiones que uno tiene en la vida que enfrentar y resolver. Ya era casado y con niños pequeños. Y tenía mi edad, 40 años. Entonces, pero siempre fui muy de vida austera, entonces tenía un ahorro importante. Y con esa decisión, con mayor razón. Entonces, eso. Ahora, en los bienes de uso, primero tenemos el reconocimiento y la clasificación, ¿no es cierto? Como activo, recuerden que tengo el control sobre el activo y que genera flujo, que es probable, ¿no es cierto?, que llegue a la entidad, es confiable. O ese suceso pasado sirve para la producción de productos y servicios. Se deprecia en forma separable, ¿verdad? Luego tengo la medición en el reconocimiento inicial, donde el reconocimiento es el precio de adquisición más flete seguro, derechos de importación, impuestos no recuperables, flete seguro, montaje, desmontaje, mano de obra, etcétera. Todo lo que yo tuve que desembolsar para que el activo estuviera disponible para su uso. Una vez que está disponible para su uso, ¿no es cierto?, se deprecia y se depreciará por componente. Sin embargo, deprecio al año, ¿no es cierto?, y tengo que medirme. Y me voy a medir, en este caso, ¿no es cierto?, al costo. Esto quiere decir que tengo que comparar mi activo, el valor líquido de mi activo, con su valor razonable, al precio de mercado. Si yo lo vendiera al precio de mercado, ¿cuánto me da?
Y si tengo deterioro, entonces lo reconozco en resultados. Pero antes de buscar el deterioro, lo tengo que depreciar. Y por eso tengo el valor libre. Luego que deprecio, busco deterioro. Y habrá deterioro cuando el valor libre del activo esté más alto que su valor de mercado. Y finalmente, revelamos en nota, ¿no es cierto?, nuestros grupos de activos homogéneos y algunos, ¿no es cierto?, con su deterioro y con su vida útil que les queda. Así entonces tenemos que la revelación, tenemos el bien de uso en su criterio, en su reconocimiento inicial, valoración posterior, etc. Entonces, ¿dónde nos aplica esta norma? En los activos biológicos relacionados con la agricultura, derechos mineros y reservas mineras y propiedades para inversión. Yo me imagino, me gustaría, si es que alguien aquí está, las municipalidades, por ejemplo, yo sé que Antofagasta es una región muy grande y una de las que tiene el ingreso per cápita más grande de Chile, más alto de Chile, el ingreso per cápita. Sin embargo, igual tiene pobreza, sobre todo últimamente. Pero con las cantidades de actividad económica que se está en Calama, se está desarrollando, con todos estos temas eólicos y ahora el agua, ¿no es cierto? El agua que se va a desalar. Y ya ahora en este semestre, en esta parte del año 2021 y siguiente, empiezan a incorporarse muchas plantas que están listas para empezar a inyectar agua dulce al sistema en el norte. Por supuesto que las municipalidades les va a cambiar la vida por todos los impuestos que van a tener que las empresas pagar. Pero yo no sé si ustedes leyeron el tema de Tierra Amarilla, el caso de Tierra Amarilla, la municipalidad de Tierra Amarilla. Hay un pago de 60 millones de dólares que se pagó a esa municipalidad de la minera Candelaria. 60 millones de dólares para una municipalidad de este tamaño es mucha plata. La pregunta que uno se hace, ¿en dónde se invirtieron esos 60 millones de dólares? En la sociedad, no me cabe ninguna duda. En la comunidad, no tengo ninguna duda. Pero ¿en dónde? Y por eso que yo creo que si yo entro a los estados financieros de esa empresa, de esa corporación municipal, los estados financieros deberían entregar esta información. Entonces, ¿para qué sirven los estados financieros? ¿Para qué sirve? Para entregar una información financiera estructurada, y léanse la definición, al usuario. Entonces, ese tema, esa especulación, ¿dónde están los 60 millones de dólares? Debería estar en el estado financiero, y el resto es cuestión de cada uno, que la busque y que la analice, los estados financieros. Y eso nos puede pasar en cualquier corporación. Entonces, si yo cumplo fielmente con la resolución 3, más la resolución 16 y más todo lo que se nos pide para elaborar estados financieros de esta manera, con altos estándares de presentación, yo no me hago problema porque estoy cumpliendo con la normativa. El resto es especulación o simplemente una investigación tipo observatorio. Un observatorio, yo le expliqué el tema de los observatorios, no es un tema solo chileno, es un tema mundial, que Chile recién viene a incorporar, y entonces los observatorios de los estados financieros de la parte municipal va a hacer sus objeciones. Entonces, no hay que estar preocupado por eso. Lo que yo tengo que hacer es hacer lo que me están pidiendo nomás.
Nada más que eso. Si esa plata me la gasté en distintas entidades de la sociedad, del sector, bueno, no hay problema. Pero necesitamos saber en qué. Y acostumbrarse a crear un debate civilizado, pero con fundamento. No desde el corazón, sino que de aquí, de la razón. Es la única manera de que nos respetemos mutuamente. Y este tema lo permite. Entonces, los bienes de uso, el costo, ¿no es cierto?, monto pagado o el valor razonable, la contraprestación entregada, momentos de compra y o construcción. Y aquí está el concepto del valor razonable, la definición. Vean ustedes, mire, monto por el cual podría ser intercambiado un activo o pagado un pasivo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. De independencia mutua. Independencia mutua. Ambos libres sin presión alguna. Llegan a un precio. Uno compra y el otro vende, pero sin presión alguna. Por lo tanto, donde haya presión a vender o a comprar, no cumple la definición de valor razonable. Entonces, cuando usted liquida un bien, porque está enfermo y sabe que se va a morir, la presión es que se va a morir. Y usted cree que vendiendo sus activos va a ser platita para operarse y se va a salvar. Lo va a vender, eso se llama precio de liquidación. Entonces, cuando hablamos de valor razonable, no tenemos que confundirnos lo que es una liquidación con lo que es un precio de mercado. Por ejemplo, hablando de deterioro, que se me vino a la mente en los automóviles usados. Lo normal es que el auto siempre usado caía de precio y todos compramos nuevos y aún así el precio del auto usado caía de precio y estaba muy barato. Pero ¿qué pasó ahora último? La gente toda quiere comprar automóvil. Y como hay mayor liquidez, los autos usados subieron de precio. Eso se llama recuperación del deterioro. Recuperación del deterioro. ¿Cuándo hay recuperación del deterioro? ¿Cuándo hay recuperación del deterioro? Cuando el valor razonable del activo está más alto que su valor libre, de un activo deteriorado, ¿no es cierto? De un activo deteriorado. ¿Y hasta dónde se recuperará? Se recuperará hasta el valor libre del activo, como si éste nunca se hubiera deteriorado. Ahí está. Entonces, por eso yo los invito a ustedes de repente a no meterse tanto en el tema de la contabilidad. La contabilidad usted lo hace a ojos cerrados. Pero distinto es el imaginario. Si usted desarrolla la imaginación contable, va a cerrar los ojitos y va a ver activo, pasivo, ingreso y gasto y patrimonio, aumentó de bajón mi patrimonio. Es una manera de vivir feliz haciendo la pega. Yo juego mucho con el imaginario, con los dibujos. Me salgo un poco de la estructura porque es densa y que los códigos, no tengo por qué saberme los códigos, pero cuando se repiten los códigos, la mente lo captura. Ah, la 115.01, la 115.02, la 115.03.01. Ah, nivel ya, vamos. Pero bueno, pero también está el manual que me puede ayudar. Entonces, mi imaginario es que hay que desarrollarlo. ¿Y cómo se desarrolla? Haciendo dibujos. Y cerrando los ojitos y concentrándose en los estados financieros. Y ahí ustedes pueden ver qué pasa cuando yo disminuyo un pasivo
cuando yo disminuyo un activo, cuando la norma no me la reconoce como tal. Ahora, por ejemplo, en la fecha de la convergencia, ustedes van a tener que dar mucho de baja activos y pasivos con efecto en la cuenta de adopción por primera vez. Buenas tardes, profesor. José Antonio por acá. Disculpe que le Buenas. interrumpa. Ya estamos en el último break de los 15 minutos, Ok. hasta las 14:30. 16:30, disculpe, estoy mal. 16:30, obvio.